ahorita estamos trabajando sobre lo que está vigente con el programa País. Entonces acá tenemos esta norma y tenemos la norma INTE B5, ¿verdad? El 2016, que es para demostrar la carbono neutralidad, como les indicaba en el primer módulo. De ahí, cuando empezamos a ver las variaciones en el cambio climático, cuando ya empiezan a darse ese montón de protocolos a nivel mundial, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, el de las Naciones Unidas, y que empiezan a ver cómo es que se van a organizar los países, qué estrategias vamos a implementar para lograr reducir nuestra forma de trabajo, nuestras emisiones, para evitar todos estos problemas que ha acarreado las malas prácticas, el abuso de las tecnologías, el abuso y la explotación de los recursos. Entonces se buscan medidas de adaptación, de mitigación y de adaptación. A nivel país, Costa Rica tenía que ver cómo hacía para cumplir con estos acuerdos internacionales y lograr que bajáramos nuestras emisiones. A raíz de eso surge todo este programa país con una meta que estaba al 2021 de ser Costa Rica carbono neutro, una meta con grandes una meta con grandes objetivos, pero que en ese momento, cuando se planificó, no se contaban con los insumos o con las herramientas para hacerlo posible. Ya hoy esa meta pasó del 2021 al 2050. Y como les decía, teníamos estas previstas de gobierno, de cómo nosotros vamos a ir trabajando, por lo menos en lo que es la renovación de la flota vehicular, la articulación de los medios de transportes, los decretos, los reglamentos que van saliendo a través de la política y a través de las instituciones que están encargadas del tema ambiental. Entonces esto, carbono neutralidad, responde a esa necesidad país de reducir nuestras emisiones y adaptarnos en alguna medida, ¿verdad?, a la nueva forma de vivir para minimizar el impacto por nuestras propias acciones. Entonces, esta norma, estas dos normitas son las que nos van a acompañar en este proceso. Esta norma, la de carbono neutralidad, fue actualizada en el año 2016, pasando a ser una norma, y que esto es algo importante de resaltar. Costa Rica es reconocida a nivel internacional por su trabajo en el campo ambiental. Y esta norma que se creó para Costa Rica, ¿verdad?, que salió de INTECO, la INTEB5, es una norma que actualmente están utilizando otros países que no tienen esta propuesta, ¿verdad? No tienen un programa país para la carbono neutralidad como sí lo tiene Costa Rica. Entonces ya esta norma pasó de ser una norma de requisitos aplicables solo a Costa Rica a ser una norma que se aplica a nivel mundial, ¿verdad? Entonces esto es un gran logro para el país y es importante reconocerlo dentro de este proceso porque se ha trabajado muy duro las instituciones y la gente que está ahí de lleno. Igualmente la norma INTE, la ISO 14064, especifica los principios y los requisitos para hacer la cuantificación y para hacer el informe de las emisiones y o remociones a nivel de una organización, ¿verdad? Incluye algunos requisitos donde usted puede hacer un diseño, puede hacer desarrollo, puede hacer la gestión de esas emisiones, hacer un informe o verificación para un inventario de gases de efecto invernadero. Pero en este campo de aplicación, esta norma da de forma muy desagregada todos esos parámetros para que usted pueda hacer ese inventario y hacerlo bien, ¿verdad?, con buena métrica, con un buen proceso de verificación, con un buen desarrollo, con una buena gestión. Pero aparece la norma, la INTE B5, para el programa país, que establece, aparte de eso, establece algunos requisitos que debe cumplir una organización para demostrar su carbono neutralidad, o sea, que está compensando todos estos, ¿cómo se llama?, todas estas emisiones que está generando. Un chancecito acá. Entonces, es muy importante esta parte porque pasamos de una norma que habla en términos específicos, cómo usted debe hacer un inventario, cómo debe presentar el informe, cómo se debe verificar. Y viene una norma nueva creada en Costa Rica que viene a apoyar
y a, digamos, como a absorber un poco lo que dice la INTE ISO 14064, que es muy clara en el inventario, pero ya nosotros como país decimos, no, bueno, y ahí no nos vamos a quedar solo con hacer inventario. ¿De qué nos sirve saber cuántas emisiones tenemos si a fin de cuentas no estamos haciendo nada por reducir o por compensar esas emisiones? Ese es el gran aporte que viene con el programa País y la norma INTB5, que busca demostrar la carbono neutralidad y que lo aplique a todo nivel de organización. Y hoy por hoy tenemos organizaciones privadas, organizaciones públicas, inclusive, aunque no está estandarizado, yo los reto a que llevemos esto a nuestra casa, a nuestro hogar, y nos va a permitir tener mayor claridad de cómo nosotros somos usuarios de los recursos y qué generamos o qué emitimos, ¿verdad? Y esto aplica para cualquier organización independientemente de su tamaño, de su ubicación geográfica o de su actividad. Todos somos sujetos de evaluación en términos de emisiones. Entonces se utiliza para estas declaraciones de carbono neutralidad como criterio de evaluación por organismos de validación, que es muy importante, aparte de que nosotros generamos nuestros informes de inventario de gases de efecto invernadero, tenemos que someternos a un proceso de validación, o sea, que haya un ente externo y que esté debidamente acreditado en el país, que nos permita y que nos permita evaluar ese inventario que tenemos para ver si estamos utilizando bien los métodos de cuantificación, si las fuentes que estamos reportando son las indicadas, o sea, si hay transparencia, si estamos cumpliendo realmente con los principios que dicen esta norma. Entonces nosotros tenemos que ser sujetos de validación por un ente que nos valide, de verificación por un equipo o por una empresa o por una persona que nos verifique estas emisiones. Y estos son requisitos para el programa de gases de efecto invernadero, en este caso para el programa de carbono neutralidad que nosotros queremos continuar, ¿verdad? Ser carbono neutro. Eso no aplica para la determinación de la carbono neutralidad de un producto, de un evento, de un proyecto, de un pueblo o de una ciudad. ¿Por qué? Porque acá hay otras normas detrás de esto que tiene que ver con el ciclo de vida de un producto o con un proceso. Y es un poco más complejo, ¿verdad? Por lo tanto, esto está hablando únicamente de las organizaciones que van a presentar su informe de emisiones de gases de efecto invernadero, pero como organización, no revisando el producto, porque hay todo un concepto grande del ciclo de vida de un producto. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en UNED como organización que brinda servicios de educación a distancia o presencial, etc. Entonces, para tener claridad en ese sentido. Entonces, estas dos normas son las que nos van a acompañar durante este proceso. Bueno, ¿cuáles son las correspondencias en estas dos normas y por qué cuando les hablo de la norma INTB5, la que se desarrolla en Costa Rica, es una norma que ya hoy se puede utilizar a nivel mundial, cualquier otro país? De hecho, cuando yo estaba en formación con INTECO, en el curso tenía compañeros de Colombia, de Brasil, había gente de todo el mundo, de Panamá, de empresas de todo tipo, ¿verdad? Y ellos estaban maravillados de ver el programa que tenemos nosotros, el programa País, y también están adoptando los requisitos que tiene la norma del programa País. Bueno, la norma, esta digamos es la norma de referencia, que por así decirlo, la INTB5 acaparó o trajo, ¿verdad? Quiso tomar lo que dice la ISO 14064 y en la INTB5 acopiarlo en las partes más importantes como lo son cómo hacemos el inventario, que era una norma, la ISO 14064, muy rica en el proceso, en los requisitos y en todo lo que viene ahí. Entonces, vea que hay una gran correspondencia cuando nosotros vemos en el objeto y campo de aplicación en la INTB5 con respecto a la ISO 14064. En las definiciones o los conceptos claves, también vemos que la INTE ISO 14064 te da términos
y definiciones que igualmente se manejan en la INTB5. En los principios, en la INTB5 tenemos principios igualmente. Ya empiezan a darse algunos cambiecitos cuando empezamos a ver que en la ISO 14064 se habla en el apartado de diseño y desarrollo del inventario. Cómo planeamos y cómo desarrollamos nuestro inventario de GI. Pero en la INTB5, en vez de diseño, lo cambiamos a otro término que se llama cuáles serían esos requisitos del inventario de emisiones y remociones, que son los que nos van a guiar a nosotros a partir de ahora, porque estamos amparados en esta norma. Entonces, estos requisitos del inventario son los que vamos a ir viendo a lo largo de este proceso de formación y nos van a acompañar. Entonces vemos que hasta este momento estas dos normas estaban como aparejadas, ¿verdad? Algunas cosas cambian en términos conceptuales, pero de fondo lo que explica la norma viene siendo lo mismo. Después, nosotros vemos que en la INTB5 empezamos a incorporar o incorporó Costa Rica algo que ya no tenía la 14.064. Por eso les dejo el espacio en blanco, y es que la INTB5 dice, bueno, una vez que tenemos un inventario, nosotros para hacer carbono neutro tenemos que implementar medidas de reducción, ¿verdad? Especificaciones o un plan para poder reducir aquello que nos salió en el inventario disparado por consumo, ¿verdad? Por generación de gases. Entonces, viene un requisito acá en la INTB5 que es reducción, ¿verdad? Reducción de emisiones que vamos a hacer. Acá nosotros no tenemos eso. Y después de que reducimos, viene otro apartado muy importante que es compensar. Compensar aquello que no pudimos reducir, por más que hicimos esfuerzos, por más que hicimos cambio tecnológico, por más que hicimos buenas prácticas ambientales, ya no nos fue posible reducir esas toneladas de dióxido de carbono equivalente, por lo tanto hay que compensar. Y la compensación es cuando entra en juego también a nivel país otra figura, ¿verdad? Que es el FONAFIFO, para compensar, o sea, para la compra de créditos de carbono. Esta norma no nos habla de eso. Posteriormente, que ya nosotros compensamos, viene la gestión de la carbono neutralidad, que son todas las etapas que se va a cumplir en la verificación, en la evaluación, para reportar nuestro inventario y declarar, ¿verdad? Al final, los requisitos de nuestra declaración, para que posteriormente pasamos todas esas etapas, ya nosotros nos pongan un sellito que dice UNED carbono neutro. Esto es con la INTB5, con la ISO 14064, después de que nosotros hacemos el diseño y desarrollo del inventario, no hacemos nada más, ¿verdad?, en reducción ni en compensación, sino que nos quedamos en términos de inventario, gestionamos cómo va a ser la calidad del inventario, se hace un informe del inventario y después vemos cómo la organización a través de sus actividades internas puede ser divulgación, puede hacer documentación de su inventario y todo, pero nos quedamos en esa fase de reconocimiento y de declaración de lo que tenemos como inventario. La INTB5 va más allá de eso, sino que busca compensar, o sea, hacer que la ecuación de carbono neutralidad nos dé cero. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, compañeros? ¿Está claro? Todo claro. Todo claro. ¿Perdón? Ok, estamos de acuerdo. Ok, esto es nada más como una definición muy general, porque ahorita lo que quiero que hagamos es arrancar ya, ¿verdad? Con algunos conceptos. Lo que les vamos a presentar ahora es la matriz general con ¿cómo se llama? Con todos los conceptos que incorpora la norma. Vamos a dejar de compartir acá. Pamelita, ¿estás por ahí, compañera? Sí, ok. Ya más o menos vi lo de las salas, súper fácil. Entonces,
Podemos hacer grupos de 3 o 4 y para que sea como más fácil, ya les digo. Vamos a hacer unos 5 grupitos, pongámosle 7. Ajá. 7 grupitos van a estar de manera aleatoria y recuerden que pueden descargar la información del módulo 2 de las carpetas que ya hemos compartido. Ahí está la herramienta. Y bueno, aquí ya va a empezar a crearse las salitas. Una pregunta, ¿ya todos tienen la información del módulo 2? ¿La han podido descargar? Pamela, ¿Correcto? ¿Sí? en Alajuela estamos, algunos están unidos, pero nos vinimos a una sala para poder comprenderlo mejor entre todos, irlo comentando. Y Carlos Camacho y Gino Wong están acá junto conmigo. Y la estudiante que yo había hablado con Jocelyn, que se llama María Luisa. Entonces, por cualquier cosa que a la hora de que nos dividen salas, ellos no van a unirse en las otras porque están acá. Ah, ok, está bien, no hay ningún problema. Gracias. Vamos a ver. Ahí ya se está generando y está abriendo las salas. Son 7 salitas y va en proceso. Jocelyn, Sí. en el caso de San José, Compañeritos, Daniela, ¿te saliste de la sala de casualidad o no se te asignó? Daniela, ¿me escuchas? Ustedes tienen lo del módulo 2 que dicen ella. ¿Perdón? ¿Con quién hablo ahí? Que me metí yo. Pamela, estoy con Pamela. Sí, ¿te saliste de la reunión? ¿Cómo? No sé qué me pasó. Pamela, y aquí he dicho una consulta. Los grupos no Sí. van a ser por sedes que están preguntando los compañeros. No va a ser por sedes porque en realidad el tema es muy abierto, es un tema teórico, entonces realmente es para que ustedes interactúen con otras sedes, es muy abierto en realidad. ¿Cómo me Entonces, reincorporo? Algo pasó aquí, algo hice, algo toqué. Unirme a la sala, vamos. unirme a la sala, aquí. Sí, exacto, dale unirte a la sala. Pamela, no me deja, qué torta. No te deja.
Vamos a ver. Y la mamá. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí, Pamela? Aló, Marilyn. Hola, compañero. ¿En qué Estaba, grupo, en qué grupo estoy? no en ninguno, usted está en la sala principal, no lo asignó a ningún grupo. Yo me salí para poder ver si localizaba a doña Pamela. Y yo también, y ya estaba con ella, y no sé, porque me voy a ubicar en el grupo, yo estoy también perdido. Estuve, pero algo toqué y de ahí me salí. Sí, y ahora no sé cómo Sí, ubicarme. Jay, no, bueno, yo me salí porque yo no tengo el material de ese módulo 2. Usted sí lo tiene. No, no lo he buscado. Yo creo que ya lo mandó. Sí, no, yo no lo tengo en el correo. Tengo la carpeta del módulo 1, pero no la del módulo 2. ¿De qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, Pamela? Pamela, que vamos Pamela allá. María es. Vamos a Pamela ver María. lo del módulo 2, dice ella. Qué raro, sí, ¿no? Ahí estás todavía. ¿Estás ahí, Marilyn? Pamela, ¿me escucha? Aló. Nada, Marilyn, nada, ¿verdad? Ya me dijo que le escribiera que al chat. Entonces, Voy a ya escribir hablé al con chat. ella. Nos mandó al chat el documento. Entonces voy a poner De... aquí que nos una al grupo. Ok, a mí también, porfa. Es que... Ajá. Gracias. Le dije a ella ahorita que los dos estábamos fuera de los grupos. Entonces me dijo que te escribiera por el chat. Ok, ok. Ándale. Hola, compañeros. Hola, buenos días. Hola, es que están en trabajos en grupos, en las salas. Sí, eso escuché, es que yo estaba en otra computadora, pero no tenía micrófono, entonces como que me Entonces, metieron a un grupo, pero como que me salí
Entonces cambié la computadora, pero sí, me dijo Pamela que era para que estábamos en grupos. Sí, entonces estamos esperando a ver si nos devuelven a los grupos. Don Nelson, en la parte de arriba, ¿me escucha? Para unirse a las salas, en la parte de arriba, Dígame, ¿sí? en la parte de arriba hay una pestañita que dice compartir, bueno, donde uno comparte pantalla. ¿Sí? Dice unirse a sala, toque ahí para que lo mande a un grupo. Donde dice unirse a sala, usted toca y lo manda a un grupo. Igual ustedes, compañeras, para que queden en un grupo donde dice unirse a sala. Arribita, en la parte del micrófono está compartir y hay un unirse a sala. Marilyn. Qué- Ya me uní a la capacitación de módulo 2. Hola, Jos. Yo estoy sin sala, es que tuve que salirme.
Hola, aquí estamos probando uno, dos y tres, Daniel. Ah, ok. Yo estaba en una sala y ya me metí en un, porque ustedes, aquí está José David, Daniel, Ajá. Pamela y yo. Si quieren bueno, si quieren nos ponen en la sala 6 porque la compañera María de los Ángeles está sola en la sala 6. Ah, ok, Pamela. O traemos a María a esta salita. Ah, ok, Pe- sí, ah, también. ok, pero esa es la general. No, nosotros estamos en la sala principal, ¿verdad? Por eso Ajá, estamos en la correcto. sala principal. Es que María de los Ángeles no está aquí. María de los Ángeles está en la sala. ¿En qué salita está María de los Ángeles? En la número 6. Está en la sala 6. Ajá, y la traemos, o mandamos a José David y a Daniela Vargas a la sala 6. Pami, más bien. Perdón, Pablo. Compañeros, disculpe, pero estamos innovando. Yo al principio dije, ¿verdad? Estamos en esta fase de aprendizaje. Ya Marielos está aquí con nosotros. Ya está con ustedes. Bueno, trabajen ahí en esta salita. No, no. Lo que hay que pasarles es el... ¿Tienen el archivo? No, no lo tenemos. Ya se los voy a compartir. En este chat más arriba, Pamelita compartió, pero por si no lo tienen ahí, se los voy a cargar otra vez. Aquí dice que lo deben descargar desde arriba, no se puede compartir otra vez. No, no lo ven en el chat de esta reunión, compañeros. Yo ya lo encontré. Ah, ok. Más bien, José, si quiere compartirlo en pantalla. Ok. Ah, bueno, ya lo iniciaron. Es que creo que como el archivo es compartido, entonces alguien lo hizo ahí mismo. O sea, Sí, yo lo toqué y como que me abrió otra pantalla, pero no sé. lo que pueden hacer es descargarlo Ok, voy a descargar. ¿verdad? Y abrirlo desde su computadora para que no los indujan en el error, si fuera el caso.
Ok, yo creo que ya estamos listos. Lo que tenemos que hacer es un asocio, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí la idea es leyendo el concepto y tratar de ver cuál es la definición, el concepto que se ajusta a esa definición. Así de forma somera, lo que ustedes Ok. consideren. Nada más que Ok. están los números desordenados, yo creo. No sé si le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y al otro lado el que coincida. Sí, o yo puedo ir apuntando cualquier cosa, digamos. Ah, bueno, sí. Perfecto. Vamos a ver. Entonces dice la primera es la que se logra a través de un proceso transparente de medición donde el resultado del cálculo neto de las emisiones y remociones menos las reducciones menos la compensación es igual a 0. No le permite, pero sí tienes el enlace para subirlo. Si quiere lo ve aquí, Mari también. Ajá. Enfoque de participación correspondiente, enfoque de control. Empecemos por qué es carbono neutralidad. Creo que estamos fatal, ¿verdad? Puedes bajarlo un toquecito para ir viendo las otras opciones. Ok. Compañero, no sé, Hola. sí, ahí de los números del 1 al 6 no estarían en la columna de la izquierda, sino de la derecha. Ok. Así venía originalmente, para que no les quede el asunto diferente al resto. Ok, perfecto. Listo. Ok, creo que la primera es carbono neutralidad. El correo de Joana es J. Ramírez E. Ok, estamos hablando que está en la número 4. Ok, periodo histórico especificado para propósitos de comparar emisiones o remociones u otra información relacionada con los gases de efecto invernadero en un periodo de tiempo. Gases de efecto invernadero. Y la otra es Joana Ramírez, es J. Ramírez M. @me.ac.cr, eso indica que no puedas estar allí para poder enviar. Este sería el año base, el número 5. Bueno, con mucho gusto. Sí, yo creo que es ese. Ok. Esta dice conteo de emisiones de gases de efecto invernadero de entidades consolidadas hasta el porcentaje de propiedad de la organización que informa, conocido como cuota de participación, el cual refleja el alcance de los derechos que una organización tiene con relación a los riesgos y retribuciones de una operación basada en el capital. Aquí dice gases de efecto invernadero. Hay un poquito más. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Enfoque de control Gases de efecto. operacional o enfoque de participación correspondiente. Si dice capital, yo diría que tiene que ser como financiero. Sí. Si fuera un examen, esa sería mi deducción, digamos. Ok, vamos a ver. Dice conteo de emisiones dentro de los límites sobre los cuales la organización posee la capacidad o habilidad para gobernar el proceso de la toma de decisiones por medio de la selección de políticas operativas. Ahí ponemos la 2. Enfoque de control operacional.
Entonces sería la 3. ¿Qué les parece con la 2? Sí está bien esa con la 2. Sí, Ajá, yo estoy de acuerdo. Ok, y La la 3 es la otra sería última. la 3. La Esta. última, la otra. Esta. Sí, me parece más a esta. Bueno, yo digo, ahora la vemos. Dice componente atmosférico, tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación a longitudes de onda La específicas atmósfera y dentro nubes, del sí. espectro de Esa es la que se me radiación. parece más. Esos son los gases de efecto invernadero. Ajá. Ajá. ¿Y cuál nos falta? La 1, no. Ajá, Ajá, enfoque de enfoque y participación. participación. Ajá. Dice conteo de emisiones dentro de los límites sobre los cuales la organización posee la capacidad o habilidad para gobernar el proceso de toma de decisiones por medio de la selección de políticas financieras. Aquí tengo entonces Entonces aquí sería la 6. Esta es la 6 Ajá. y esta Ajá, sería la 1. La 1. Se ve más así. sí. Ok, Listo. voy a guardarlo y a ver qué pasa. Compañeros, una consulta. Y en esa matriz, más abajo, después de esta primera parte que hicieron, siguen otras. La idea es completarla toda. No sé cómo les va. Ok, Jocelyn, perdón si es que no habíamos visto. Gracias, más bien. Sí, ya terminaron. Es que me di media vuelta, digo yo tan rápido. Full van. Ah, bien, ahí va, tienen sus deducciones, Daniela, y van ahí con sus deducciones. Sigan ahí abajito, siguen más. Ok, ok. Ah, sí, son un montón, vea. Vea. Vamos a ver. Son muchas, tenemos chancecito como hasta las 11:15, más tardar. 11. Y Jocelyn, los números en estas otras es que parece como que los cambiaron. Entonces, en estas también están en la columna de la derecha. Ajá, exacto. La columna a la derecha lleva del 1 hasta donde sea. Ok, está bien. Bueno, mucha suerte. Ok, Gracias. gracias. La verdad, nosotros. Ok. Vamos a borrar Emisión de estos para no gases. copiar. Unidad o proceso físico que libera gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Ya, ese es emisión de gases de efecto invernadero. Invernadero. Doble contabilidad. Potencial del calentamiento global. ¿De aquí para abajo es? ¿Del 5? No, ¿De cuál? es que si lo hago más pequeñito, no vamos a poder ver. Efecto invernadero. ¿Ves? Si lo hago muy pequeño no se ve. No. Físico que absorbe y emite radiaciones. Unidad o proceso físico que libera gases hacia la atmósfera. Hacia la atmósfera.
radiación dentro del rasgo infrarrojos. Dice que está leyendo. O si encuentran alguna otra también. Ayúdenos, Daniela. Fuentes, emisión de proviene fuentes, emisión. ¿Me voy? Ok. Ya casi, es que estoy abriendo el Excel en mi computadora para también ir viendo las otras Ajá, opciones. para verlo mejor. Ok, aquí voy a poner la 9. La 9, ¿Dónde era que está? Aquí. Emisión de gases que proviene de la generación de electricidad, calor o por. Sería emisiones indirectas por energía. Ok. Yo tengo que buscar esa. Yo voy a buscar la de efecto invernadero. A la masa de una unidad. Suelo terrestre permito que no se libere espacio también aumentando con la temperatura de la Tierra. Pongamos aquí la 6. Bueno, ahí no es. Unidad para comparar la fuerza de radiación de gases de efecto invernadero con el dióxido de carbono. Emisión de gases de efecto invernadero. Esos son la parte de energía emite el suelo terrestre con la radiación. Aquí, por ahí. No, ninguno de esos es. Voy a bajar un poquito. ¿Hasta dónde? Subir, digo yo, subir. Emisión. ¿Qué te dicen ahí? Creo que es emisión de gases de efecto invernadero. Masa total en un periodo determinado. Me parece. No sé, tuve problemas visualizando mi Excel, entonces voy a tratar por acá. Aunque creo que en este pareo me voy a quedar. Está muy difícil. Estamos parecidos, Ajá. sí. Ok, dice Pertenece a y son controladas por la organización. emisión de gases de efecto invernadero proveniente de fuentes de gases de efecto invernadero que pertenecen o son controladas por la organización. Y pongo ahí efecto invernadero. Fuentes de gases. Fuentes de gases de efecto invernadero. Son emisiones directas, algo así. Ajá. Puede ser. Esta. La 3 con la 3. Puede ser porque son los gases que de una vez vienen, digamos, de ahí. Creo que pongámosla. A ver qué pasa. Combustible. Y es que esta me suena a esta, pero no sé. Estoy como en el colegio cuando le ponían a uno el pareo de atrás para De adelante. gases, fuentes de gases. Esa, digamos, una de las fuentes de gases es el combustible. Fuente de gases de Sí, efecto invernadero. una que diga combustible. No te vayas a una emisora, ninguna. Yo tengo que
Esta está repetida, ¿no? Esta está repetida. O no sé si fue que... Que Ah, podemos no. hacer las más fáciles. No, es diferente. Relacionada con datos relacionados con las emisiones. Por energía. Emisión indirectas de gases de efecto. Ah, ok. Esta. Ay, qué difícil. Para mí todas son iguales. Es la fuente más importante de la emisión de gases de invernadero, el combustible. No sé, esto se parece. Alguna actividad determinada, factor que relaciona la actividad con las emisiones emocionales de gas. Mira, aquí dice emisión directa de los gases de efecto y aquí dice, ve, las emisiones. El 7. ¿En cuál? Aquí dice emisiones directas y este factor que relaciona los datos de las actividades con las emisiones relacionadas. Ajá, pero estamos poniendo que esta es la 10, que es esta. El factor que relaciona los datos de la actividad con las emociones es el factor de emisión o remoción. Ya, sí. Vamos a ir desde el primero. Unidad o proceso físico que libera gases hacia la atmósfera. Emisión de gases de efecto invernadero. Yo diría que mejor este y después este. ¿Ah? Primero este y se busca aquí, emisión de gases de efecto invernadero. Ah, ok. ¿Ve? Y se busca, vean. Emisiones. Fuentes de gases de efecto invernadero. Sí, como el combustible. El combustible fósiles son. Factor de mayor efecto sobre las tendencias de emisiones totales. Creo que la 1 tiene que ver con lo del dióxido de carbono, porque eso es lo que El se va a la CO2. atmósfera. Ajá. El CO2. Entonces es la 8. Aquí. Sí. Unidad de proceso físico. Qué difícil que está. Ok, ahora vamos. Y ese potencial, esa es la que le iba a decir, porque dice masa total de un gas de efecto invernadero liberado a la atmósfera en un periodo de tiempo, ese no es como el potencial. Hay como algo que dice potencial. Vamos a ver. El potencial de calentamiento global. 5. Puede ser. Sí. Ok, tengo el 4 en 2. Otras emisiones indirectas. Emisión indirecta, que esta no creo que sea. Emisión de gases diferentes de la emisión indirecta de gases de efecto invernadero por energía, que es consecuencia de las actividades de la organización, pero se originan fuentes de gases de invernadero que pertenecen o son controlados por otras organizaciones. Emisión directa de gases. Emisión indirecta de... La 7 no la tenemos, entonces puede ser la 7. Ajá. Ahora bien, el factor que describe el impacto de la fuerza de radiación de una unidad con base a la masa de un gas de efecto invernadero con relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono. Eso me suena como una fórmula. Consumo de combustible fósiles. Todo es lo mismo.
¿Cuáles nos faltan? Nos falta la 1, emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo más Y fácil? nos falta la 2, fuente de gases de efecto invernadero. Yo creo que nos vamos a quedar en este pareo. Dióxido de carbono no sería esta, el que tiene dióxido de carbono, la 1. Ahí dice, periodo que determina el día. Aquí la 1. Sí. ¿Y cuál es la que le falta? La otra. Comparar La la fuerza 2. de relación con el dióxido de carbono. Unidad para comparar la fuerza de radiación. Unidad, fuente. Creo que estamos un poquito mal. Chicos, Es que todas se parecen. Todas se este, parecen. ya, sí, ya hay unos grupos que terminaron. Vamos Ajá. a terminar a la sala general con toda la gente ahorita, entre unos minutitos. Y sí se tiende a confundir un poco los términos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita los vemos. Entonces, si quieren, siguen trabajando y ya casi nos vamos a unir todos en la sala principal. Sí, pero nosotros estamos más bien en la sala principal. Sí, Acreditación. ya vienen todos para esta sala. Acreditación. Ya llegamos. Unidad, fuentes de Ya la tengo aquí. ingenieros. Atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia. No, no, esta, Ya, sí, ya, la es 4. la 4. Ya los dieron, ya. Ya vamos Estamos en la para sala. Estamos en la sala. Buenas, buenas. Atención, compañeros. ¿Cómo les les ha ido? fue? Bueno, esta primera prueba, bueno, fue un poquillo complicada al inicio, pero creo que ya al final todas las salas tenían el documento y pudieron trabajarlo un poquitito. Entonces ya cerramos las salas, ya todos creo que estamos acá. También comentarles que se les volvió a enviar el link del módulo 2 y pueden descargar también la presentación del día de hoy para poder retomarla en la semana si ustedes gustan. Entonces, bueno, ya le doy el pase a Joss para que continuemos con la presentación, el ejercicio. Bueno, si gustan, compañeros, es que hay como interferencia, oigo como ruidillo, no sé cómo será el enredo, de dónde será, pero para que no se nos meta por ahí la bullilla. Estoy llamando a su jefe. Si pueden apagar los microfonitos, porfis. Gracias. Vean, compañeros, la idea de este ejercicio era justamente esto, que entráramos en un poquito de discusión y viéramos los términos generales que incorpora la norma, esas definiciones, grandes definiciones que tiene la norma. Voy a compartirles ahorita la pantalla del asocio, como quedaría ese asocio. ¿La están viendo ahí? Sí, correcto. Sí se puede ver. Ok. Algunos compañeros les aparecía acá y acá no les aparecía, bueno, etcétera. El asunto era el siguiente. Estaba muy fácil. Ustedes venían y hacían así. A los del grupo de la sala principal les puse una trampita, ¿verdad? Pero ustedes ponían esto así. Ahí vienen, 1, 2. Así viene la socia. Entonces, Eso no se vale, Jocelyn. A ver, yo sabía, yo tenía miedo, digo yo, pero ¿por qué está quedando así? No se valen, todavía estamos en el mes de la amistad, ¿verdad? Después que echábamos humo por la cabeza, nos damos cuenta de eso. No lo voy a contratar como tutora, yo, qué bárbara. Aquí queda exactamente igual, 1 y 2. Y eso que somos compañeros, ¿verdad? Vean ustedes qué chascarrillo, ¿verdad? Ahora sí, ustedes en los que tienen, váyanlo completando. Me encantaría darles a todos el espacio para que, ¿cómo se llama?
me hubieran presentado sus resultados, pero vamos a verlo a lo largo de la presentación. Jocelyn, dime. ya tuvo un error. ¿Quién? Porque en ese último cuadro se repite el 4 dos veces. Sí, Faltan ya le dos. Mira, el dos es como el de arriba. Ese es un puntito a favor del estudiante. De hecho, yo lo modifiqué porque ya conocía cómo era el consecutivo, entonces sabía dónde iba el 2 y había doble 4. Ahí están las respuestas. Estas son las respuestas para que lo están viendo ahí. Sí. Sí. Ok. Entonces, vea que en realidad la matriz general trae muchas definiciones. Algunas definiciones que vienen en la norma son definiciones generales que hablan de estos conceptos: enfoque de participación correspondiente, enfoque de control operacional, qué es un gas de efecto invernadero, qué es carbono neutralidad, qué es el año base y qué es enfoque de control financiero, ¿verdad? Son nociones generales porque son las que de primera mano nos van a acompañar para determinar cómo vamos a hacer nuestro inventario. Son nociones muy generales, ya lo vamos a ver en la presentación, pero por ejemplo, solo para responderles acá, escuchaba por ahí algunos compañeros que en esta primera definición tenían una duda, ¿verdad? No me suena como una ecuación, me suena como, sí, como que ahí hay una fórmula. Claro que sí, era la fórmula para la carbono neutralidad, que es aquella que se logra a través de un proceso transparente de medición, ¿verdad? Hacemos la medición, donde el resultado del cálculo neto, ¿verdad?, de las emisiones y remociones, menos las reducciones, menos la compensación, eso nos tiene que dar igual a 0. Entonces, cuando ustedes vean el igual a 0, siempre nos va, y donde veamos emisiones, menos reducciones, menos compensación, y eso nos da 0, encontramos que estamos hablando de carbono neutralidad. Bueno, por ahí también habían dudas con el año base. Bueno, siempre que hablemos de un periodo histórico específico, estamos hablando de un año, ¿verdad? Que es el que nos sirve para comparar lo que tenemos en un año y poderlo comparar con lo que nos va a salir a futuro en el año 2, en el año 3, en el año 4. ¿Y qué busca el año base? El propósito es que nosotros sepamos qué tenemos hoy para poder decir, bueno, lo bajamos, qué dicha, lo que teníamos en el 2020 en emisiones lo bajamos en el 2021. Entonces es un periodo de comparación. Eso es el año base. También teníamos otro concepto, el número 1, que era un enfoque de participación correspondiente. Bueno, ¿qué es eso, verdad? Es que hay instituciones o hay organizaciones que no tienen el 100% de su control operacional y financiero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, algunas organizaciones funcionan como en sociedad, entonces el 50% del socio tiene poder financiero sobre lo que se va a hacer en esa organización, el otro 50% tiene solamente ese 50% para tomar decisiones, pero para nosotros lo que nos debe importar es que nosotros como sedes universitarias, en el caso de la UNED y para el programa País, necesitamos tener control operacional al 100%, ¿verdad? Y también un control financiero, porque si nosotros quisiéramos hacer mejoras para reducir y no podemos hacerlo porque nosotros no depende la plata como institución, ¿verdad? Como UNED, entonces no tenemos un control ahí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de enfoque de participación correspondiente, por eso se dice que aquí hay un conteo solamente de aquellas emisiones de gases de efecto invernadero de entidades consolidadas hasta el porcentaje de propiedad, o sea, que le pertenecen, a que tienen gerencia la organización, que informa, conocido como cuota de participación, es hasta dónde yo puedo incidir, es una cuota de participación, el cual refleja el alcance de los derechos que una organización tiene con relación a los riesgos y retribuciones de una operación basados en su capital o en el capital. Entonces,
El enfoque de participación correspondiente, es decir, hasta dónde la organización o la entidad tiene la capacidad para poder incidir en la toma de decisiones y en el control de las actividades, inclusive de sus emisiones. Si la cuota es de participación, no es un porcentaje, con el programa País no podríamos, porque el programa País busca que la organización tenga un 100% en control operacional, o un 0 o un 100, y en el control financiero igualmente. Entonces, el enfoque de participación correspondiente es un enfoque, y eso sí se puede utilizar, pero no para el programa País, sino basados en la norma 14.064, ¿verdad? En la INTE 14.064, sí podríamos hacer un inventario de emisiones con la cuota de participación que tenemos nosotros, pero para el programa País, basados en la norma INTE B5, ya no podríamos, porque necesitamos un control total. Aquí teníamos el otro concepto, que es el enfoque de control operacional. Vean ustedes acá, que dice la definición, que es cuando yo cuento cuáles son las emisiones dentro de los límites sobre los cuales la organización posee la capacidad o habilidad para gobernar el proceso de toma de decisiones por medio de la selección de políticas operativas. O sea, que en dos palabras, la universidad, la sede universitaria, tiene la capacidad de decir, bueno, vamos a hacer cambios de luminarias, vamos a cambiar un poco la forma de trabajo, vamos a hacer vamos a trabajar sobre esta forma para reducir emisiones. Hay control total, o sea, pagan sus recibos, tienen su propio mantenimiento, pagan su gasolina, etcétera. Entonces tiene ese control financiero y ese control en sus operaciones totales. Aquí es importante porque es el enfoque, como ya les decía, que trabaja la norma para la carbono neutralidad. Usted tiene control y puede tomar decisiones. Entonces ahí, y puede tomar sus propias políticas, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces acá veíamos que esta definición obedece al enfoque de control operacional. También tenemos otra definición por acá, la número 6, que es el enfoque de control financiero. Es cuando la organización puede contar sus emisiones dentro de los límites sobre los cuales la organización posee la capacidad o habilidad para gobernar el proceso de toma de decisiones por medio de la selección de políticas financieras. O sea, cuenta con el recurso económico para tomar las decisiones correspondientes sobre esas emisiones. Entonces, ahí no hay quite, ahí no es que usted no va a poder hacer una cosa porque no tiene la parte financiera para hacerla. Entonces, aquí tenemos ese control que también se habla en la norma de que puede ser de un 0 o un 100%. Pero nosotros debemos garantizar que aquella sede que está participando tenga un control operacional sumado a ese control también financiero como institución. Entonces, estos eran a grandes rasgos, en términos generales, lo que nosotros tenemos que ir revisando con la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de acá nosotros vamos a decidir, bueno, cuáles son los límites de este inventario que vamos a hacer. ¿Cuál es la capacidad operativa dentro de ese inventario? Voy a inventariar todo lo que está dentro de mi control operacional, ¿verdad? Por eso hay emisiones que a veces se hablan de alcance 1, emisiones de alcance 2 y emisiones de alcance 3, donde las emisiones de alcance 3 justamente son las que nosotros no tenemos control, pero ya lo vamos a ver un toquecito más adelante. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda. Después viene el otro apartado que nos habla de términos específicos cuando ya estamos en la fase de cómo cuantificamos esas emisiones, o sea, cómo las medimos, ¿verdad? ¿Qué conceptos están asociados ahí y que vienen dentro de la misma norma? Entonces teníamos el primero, que es una unidad o proceso físico que libera gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Esto se llama
fuente de gases de efecto invernadero. Ahora, ustedes el primer día yo les dije que determinaran en una matricilla y que tenían que sí, que no había en su sede universitaria, ¿verdad? Ustedes identificaron si tenían extintores, si tenían aires acondicionados, si tenían vehículos. Entonces, eso que estábamos identificando nosotros era una fuente, ¿verdad? Porque a partir de esa fuente, ese proceso que realiza, por ejemplo, utilizar el combustible para movilizar un vehículo, ese proceso genera gases de efecto invernadero. Es un proceso físico, unidad o proceso físico que va a liberar a la atmósfera ese tipo de gases, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese asocio. Teníamos también aquí emisión de gas de efecto invernadero. La emisión se refiere a esa masa total de un gas liberado a la atmósfera en un periodo determinado. Es lo que nosotros estamos remitiendo a la atmósfera y eso ya se va como con este concepto de masa total. ¿Qué es lo que estamos liberando a la atmósfera? Recordemos que, por ejemplo, el consumo de gasolina, el consumo de diésel, libera 3 tipos de gases diferentes, ¿verdad? Cuando se da el proceso, libera dióxido de carbono, libera CH4, que es el metano, y libera N2O, que es el óxido nitroso. Entonces, solo una fuente, ¿verdad? Como es el uso del vehículo y la utilización del diésel o la gasolina, nos está liberando 3 tipos de gases distintos a la atmósfera. Pero cuando ya yo sumo esos 3 gases, cómo se fueron liberando, eso es una masa total, ¿verdad? Ya yo los sumé y eso se va a ir a la atmósfera, entonces es esa masa que estamos aportando, ¿verdad? A la atmósfera, ese gas de efecto invernadero. Tenemos otro concepto por ahí, que es una emisión directa de gas de efecto invernadero. Bueno, las emisiones directas de gases provienen de fuentes de gases de efecto invernadero que pertenecen o son controladas por la organización. Esas emisiones vienen de las fuentes que ya nosotros estamos identificando en nuestro preinventario. Primero, ¿cuáles eran nuestras fuentes? Tengamos claro concepto, nuestra fuente va a ser que tenemos aires, vehículos, consumo de gas LP para generación eléctrica, tenemos residuos, aguas residuales. Entonces, esas son nuestras fuentes que son controladas por nosotros, que están en nuestra institución, que están controladas por la organización. Pagamos el combustible del carro, pagamos nuestra cuota de mantenimiento y los consumos que tenemos. Entonces, son emisiones directas y se llaman directas de gases de efecto invernadero justamente por eso, porque pertenecen o son controladas por la organización por las mismas fuentes que tiene la UNED, para hacerles claro. Las mismas fuentes que tienen ustedes en cada sede universitaria, esa fuente es de emisión directa porque usted la consume, porque usted la paga, porque la UNED la administra. Entonces, eso es directo. Entonces, acá estamos hablando que son fuentes de emisiones directas. Tenemos otro concepto por acá que se refiere a emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. ¿A qué se refiere esta? Por ejemplo, emisión de gas de efecto invernadero que es consecuencia de las actividades de la organización, pero que se originan en fuentes de gases de efecto invernadero que pertenecen o son controladas por otras organizaciones. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos un servicio de alimentación como ahora que yo voy a pedir Uber Eats porque no traje almuerzo, yo voy a necesitar que ese muchacho, ojalá venga en una bicicleta y venga dándole pedal, ¿verdad? No venga en moto ni consuma combustible. ¿Por qué? Porque esa es una emisión indirecta que está controlada por un tercero. O sea, yo pago solo la comida que me voy a comer, pero yo no voy a pagarle a ese muchacho y no le puedo controlar cuánto consumió en gasolina, cuánto consumió, no, qué sé yo, en electricidad
o cuánto consumió cargando la bicicleta eléctrica, por ejemplo, si fuera el caso. Esa es una emisión indirecta, donde el control del consumo, el mantenimiento y operación no es de la UNED. A pesar de que me están brindando a mí un servicio de alimentación, eso es una emisión indirecta porque obviamente se está generando y se están liberando gases a la atmósfera, pero nosotros no las controlamos, no las pagamos, ni siquiera nos damos cuenta de cuánto se invierte en eso, ni conocemos los recorridos, ni las millas, ni la trazabilidad, ni el equipo, ni nada. Entonces son emisiones indirectas. Entonces aquí son muy importantes porque dentro de esos alcances que se les llamarían emisiones indirectas, existen de dos tipos que también más adelante lo vamos a ver, que son unas indirectas por energía, que es todo el consumo eléctrico, que nosotros ocupamos energía sí o sí para conectarnos en todo el sistema administrativo o estudiantil y lo que sea, y las emisiones indirectas de alcance 3, que son estas, que les hablo de cosas que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Ya están fuera de nuestro control. Entonces, hasta aquí estamos claros con este concepto de emisión indirecta de gas de efecto invernadero. Son emisiones generadas que siempre se dan, pero yo ni siquiera tengo la noción de cuánto se consume, ni cuánto se paga, ni cómo se mantiene, mucho menos. También tenemos otro concepto por acá, que son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por energía, que dentro del programa Carbono Neutralidad, estas emisiones se les conoce como las emisiones de alcance 2, que son emisiones que sí o sí tenemos que reportar. ¿Cuánto estamos consumiendo? ¿Cuál es nuestra factura eléctrica por el uso de todos los dispositivos y equipos que tiene la institución? Entonces acá, estas emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por energía nos habla de que son emisiones que provienen de la generación de electricidad, calor o vapor de origen externo consumidas por la organización. A nosotros nos llega la corriente eléctrica y tenemos ahí, ¿cómo se llama? El poste o el transformador. Pero nosotros no estamos en la planta de producción de generación eléctrica, no tenemos idea de cuál proceso que ellos liberan, ni estamos en el proceso de transformación. A nosotros ya nos llega, ¡plin!, la electricidad. Por eso es una emisión indirecta. Las empresas, en este caso el ICE, que genera la electricidad y todos los procesos que conlleva para la generación eléctrica, ellos tienen que hacer sus reportes, ¿verdad? Y de forma muy diferente a lo que hacemos nosotros. Tenemos por ahí otro concepto que nos habla de otras emisiones indirectas de GEI. Bueno, aquí estamos hablando que son emisiones diferentes de la emisión indirecta de gases de efecto invernadero por energía, que es una consecuencia de las actividades de la organización, pero que se origina en fuentes de gases de efecto invernadero que pertenecen o son controladas por otras organizaciones. Este concepto es muy parecido al concepto número 7. Yo podría pensar que son casi el mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando que son emisiones que nosotros no controlamos y que son indirectas. Son todas esas que escapan de nuestro control. Tenemos otro concepto muy interesante por ahí, que es el del factor de emisión o remoción de gases de efecto invernadero. Ese factor lo que hace es que relaciona los datos de la actividad con las emisiones o remociones de GEI. Era un poco lo que les explicaba en el módulo 1, que por ejemplo, yo consumo gasolina o consumo diésel y existe un boletín de factores de emisión que va a ser nuestra Biblia, nuestro cuaderno de vida, cuando teníamos cuaderno de vida en la escuela, que no lo podíamos dejar olvidado. Esto va a ser nuestro instrumento de trabajo dentro del proceso de elaboración y cuantificación del inventario. Entonces, los factores de emisión o remoción de gases de efecto invernadero son esos factores que van a relacionar lo que ya existe
lo que ya se ha investigado, lo que se ha calculado científicamente y que está hecho para Costa Rica, con todas aquellas fuentes de emisión que tenemos nosotras identificadas en nuestra organización, como el combustible, el diésel, el gas, el acetileno, los diferentes gases presentes en los diferentes equipos de climatización o de refrigeración, aires acondicionados, o inclusive lo que existe en extintores. Ese factor de emisión ya está documentado en este boletín que tenemos, que es del Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, eso lo que hace es que es un mecanismo de conversión donde nosotros multiplicamos nuestros datos de actividad. Cuando se habla de datos de actividad, está diciendo cuánto consumió usted en un año en electricidad en su casa, de ahí, que pongámosle 700 kilowatt hora al año. Ok, eso fue lo que usted consumió. Bueno, el boletín dice que por haber consumido eso, usted tiene que multiplicarlo por un factor para el año 2021 que tiene el boletín. Entonces es una simple y llana multiplicación. Entonces eso es importante que lo sepan. Cuando hablamos de factores, son los que ya están estandarizados para multiplicarlo con los datos de las actividades que ya yo identifiqué, o sea, las fuentes que yo tengo en mi CD. Después viene otro concepto que hace referencia a un término grande que es el potencial de calentamiento global, que realmente eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que nuestras fuentes, de nuestros recursos institucionales, de lo que estamos utilizando, es lo que nos está generando potenciales de calentamiento global altos que generan emisiones con un potencial bastante alto. ¿Y qué es el potencial al final? Es ese factor que describe el impacto de la fuerza de radiación de una unidad con base en la masa de un gas de efecto invernadero determinado con relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo determinado. En otras palabras, el potencial de calentamiento global está relacionado con los gases y el peso que tienen los gases para este efecto de calentamiento. Entonces, dentro de la presentación hay una grafiquita que nos va a permitir entender un poquito más. Lo vemos así como que el dióxido de carbono, 1 kilogramo de dióxido de carbono pesa menos o tiene menos potencial de calentamiento global que 1 kilogramo de óxido nitroso cuando se libera. Entonces, vamos viendo, es como decir, por hacerlo así, como una escala. Mi peso, 70 kilos. El peso de Pamelita, tipo Barbie, unos 50 kilos, ¿verdad? Pamelita pesa menos y calienta menos que lo que caliento yo, que yo peso 70. Es más o menos ver una relación de ese peso con el tema del calentamiento global. Entonces, es como una metáfora ahí. Esto tiene que ver mucho con cuánto pesa ese gas en la atmósfera. Para eso está identificado en el dióxido de carbono, en el metano, en el óxido nitroso y los gases que son debidamente necesarios reportar en estos inventarios que vamos a hacer. Entonces, ese potencial de calentamiento global, no se les olvide que va a ser ese factor que describe el impacto de la fuerza de radiación, cuánto se puede calentar una unidad con base en la masa de un gas, de uno de estos que les estoy mencionando, CH4, óxido nitroso, dióxido de carbono, con relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo determinado, ¿verdad? Y en un periodo determinado estamos hablando en un año base, por ejemplo. ¿Hasta acá cómo vamos, compañeros? Muy bien. Ok, bueno. Tenemos otro concepto que es el dióxido de carbono equivalente, que es una unidad para comparar la fuerza de radiación de un gas
con el dióxido de carbono equivalente. En 2 platos, la unidad que se utiliza es el CO2, o sea, el dióxido de carbono equivalente, para comparar la fuerza en el calentamiento que se está haciendo a nivel de emisiones, ¿verdad? De calentamiento global, del calentamiento de la atmósfera y de los gases presentes. Siempre va a ser la unidad del dióxido de carbono porque el aporte el valor de potencial de calentamiento del CO2 es de 1, ¿verdad? Es 1, entonces también matemáticamente, y así es mi explicación sin ser científica de ninguna clase, todo número multiplicado por 1 va a dar ese mismo número. Eso es un factor ahí que nos sirve, ¿verdad? Como base va a ser 1. Entonces es una unidad para comparar la fuerza de radiación de un gas de efecto invernadero comparado con el dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono equivalente es la unidad en la que nosotros vamos a reportar al final todas las emisiones que generemos. O sea, es así como decirle, sumamos papas, chayotes y todo eso, y al final todo eso nos tiene que dar una sola unidad. O sea, que al final convertimos todos esos gases en CO2 equivalente o en toneladas de CO2 equivalente. Esta es la unidad que vamos a utilizar para nuestros reportes de inventario. Es el factor de equivalencia, la unidad que compara la radiación de los diferentes gases con el dióxido de carbono. Tenemos otro concepto que es el de doble contabilidad, que es justamente cuando 2 o más organizaciones que reportan y son dueñas de las mismas emisiones o reducciones y o remociones y o compensaciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pucha, eso es, por ejemplo, cuando tenemos una organización donde tenemos una cuota de participación, entonces de ahí, yo tengo esta organización 50%, tengo el control financiero y operacional y el otro 50% lo tiene mi socio, que se llama diferente, por ejemplo. Entonces, de ahí, ¿cómo dividimos las emisiones, las remociones? Cada uno lleva su contabilidad. Bueno, estamos gastando en esto, generamos facturas en combustible, en esto, el otro. Pero la otra parte de la organización está haciendo el mismo inventario, o sea, que al final el inventario está casi que compartido. Y ahí se podría presentar posiblemente una doble contabilidad o en remociones, y por eso hay que tener... Sí, señorita. Una consulta, por ejemplo, para poner un ejemplo contextualizando las sedes universitarias, digamos que desde Almacén General se lleve este proyecto, ¿verdad? Digamos que se revise la contabilidad del inventario que se adquiere en Almacén General. Por ejemplo, ellos, no sé, que compren 500 resmas de papel, pero este inventario posteriormente es redistribuido a las sedes universitarias. Entonces, para mí ese inventario significa una entrada, ¿verdad? De activos, de materiales, ¿verdad? Pero a la hora de que se contabilice nuestras emisiones, habría que descontar de almacén tendría que descontar eso que mandó a la sede, más o menos algo así. Exactamente, porque sí, recaeríamos en el error de doble contabilidad. Entonces estaríamos más bien, en vez de tener bien divididos las emisiones, estaríamos más bien como duplicándolas, que no es beneficioso, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener muy bien definido el límite y los alcances operativos de la organización. Si estamos trabajando, aunque llegan pedidos generales al almacén general, por así decirlo, ese pedido se distribuye a la sede de Pérez Celedón o Palmares. Bueno, almacén general tiene que ir teniendo su propia contabilidad e ir restando el inventario total, lo que le queda en almacén general, pero lo que se consume, lo que se lleva, lo que se registra, lo que se administra o lo que se va a comprar, tiene que estar bien delimitado para cada sede. Eso es llevar un proceso contable separado, aunque todo entre en el mismo paquete. Y ahí es muy importante tener esa claridad para evitar esta duplicidad, doble contabilidad, que puede ser
no puede ser beneficioso, más bien puede ser perjudicial y en esos errores, bueno, los verificadores van a estar incidiendo. Entonces, a eso se refiere más o menos el término de la doble contabilidad. Después de ahí vienen otros conceptos, los que acabamos de ver se referían a conceptos que tienen que ver con emisiones. Después viene lo que tiene que ver con conceptos relacionados con remociones. Generamos, o sea, emitimos. Y ahora removemos. Tenemos cómo remover eso en nuestra sede, en nuestro centro. Hay dos conceptos que están ahí asociados. Uno, que es un sumidero de gas de efecto invernadero. ¿Qué es el sumidero? Es una unidad o un proceso físico o químico que remueve el gas de efecto invernadero de la atmósfera, ¿verdad? Perdón, yo tal vez no sé si puedes poner un poquito más amplio la ventana, es que se ve muy chiquitito, digamos que estoy haciendo visco, pero ahí está súper, gracias. Gracias, Fanny. Ok. Bueno. Entonces, en remociones tenemos dos cosas importantes. Uno, sumideros. Si tenemos unidades o procesos que hacen que remuevan esos gases que estamos o que se están generando, ¿verdad? Y tenemos, ese es un sumidero de gas de efecto invernadero, y también tenemos la remoción de gases de efecto invernadero, que es la masa total de un gas removido de la atmósfera en un periodo determinado, ¿vale? Tenemos el sumidero, que pueden ser plantaciones forestales, ¿verdad? Siembra y algunos otros que pueden derivarse en esta parte, pero que a la hora de remover es muy importante en el inventario, ¿verdad? Para la remoción, hacer las mediciones de esas masas totales en un periodo determinado, o sea, que lo vayamos comparando. Entonces tenemos estos dos términos que están relacionados con lo que son las remociones, lo que son los sumideros y lo que son las remociones. Y venimos a otra etapa importante, que son la fase en la que ya nosotros decimos, bueno, vamos a ver cómo se reduce el asunto aquí, ¿verdad? Cómo reducimos nuestras emisiones. Entonces tenemos varios elementos y varios conceptos. Entre ellos tenemos ¿cómo se llama? El instrumento para alcanzar los objetivos de reducción de la carbono neutralidad. O sea, sí, señorita. Ahí se te fue la presentación. ¿Estás presentando? No puede ser. Se fue. Sí. Vamos a verla. No veo nada correcto. Vamos a verla otra vez. ¿Por qué se habrá ido el asunto? Ahí la ven ya. Listo, sí. Ok. Listo. Entonces, gracias. En reducciones tenemos un concepto importante que es hacer el plan. Todo lo que ya hemos generado por emisión, ahora hemos identificado nuestros sumideros, o sea, aquellos que pueden remover un poquito de gases, pero ahora tenemos que reducir. Entonces hacemos un plan de gestión de reducción de la carbono neutralidad, y ese plan es el instrumento para alcanzar los objetivos de reducción de la carbono neutralidad. Este plan de gestión de reducciones incluye, bueno, quiénes se van a hacer cargo de qué etapas para la reducción, de qué fuentes específicamente, cuál va a ser mi objetivo, cuál va a ser el medio para alcanzar ese objetivo, y la calendarización y todo lo que se debe poner en un plan para llegar a una consecución de la meta de forma óptima, ¿verdad? Un cumplimiento al 100%, que es lo que se busca, con metas reales en el plan, que se puedan cumplir, se puedan medir. Después tenemos otro término que se refiere a la reducción de emisiones. ¿Qué es lo que significa esto? Que bueno, realmente hay una disminución de emisiones de los gases lograda por la organización mediante la implementación de acciones durante el periodo de reporte. Generalmente es un año, ¿verdad? El plan de reducción se planea para un año y se va revisando año con año para hacer ajustes y mejoras. Entonces, eso es la reducción de emisiones, es justamente eso, la implementación de acciones durante el periodo de reporte. Tenemos un tercer concepto, que es el cocientes de productividad y de eficiencia, es decir,
cómo se va a expresar el valor en el logro de una organización dividido por su impacto de sus GI después de que ya se hace su inventario y ya sabe cuál es la cantidad total de emisiones, cuáles son esos aportes. Su incremento refleja una mejora positiva en su desempeño, o sea, vamos a comparar lo que teníamos en las emisiones del año 1 y comparar en las emisiones del año 2 a partir de toda de la implementación y de nuestras mejoras. Entonces, realmente es un valor que va a expresar el logro de esa organización, ¿verdad? Es un coeficiente de productividad y de eficiencia, productividad de los recursos, bueno, ahí ponen ejemplos, ventas de gases, ventas versus los gases, ecoeficiencia en procesos. Esto tiene que ver mucho con lo que usted vaya a poner en su plan de gestión para la reducción. Hay un cuarto concepto que es el proyecto de gases de efecto invernadero. Esto del proyecto se habla como la actividad o actividades que alteran las condiciones identificadas en el año base, o sea, el año número 1 en el que vamos a hacer nuestro inventario, que causan la reducción de las emisiones de GI o aumento de las remociones. Entonces, ese proyecto de gases de efecto invernadero justamente habla de eso, de cuáles son aquellas actividades o esas condiciones que causaron una reducción. Puede ser que en un momento determinado que ustedes estén haciendo su inventario en el año 1, ustedes ya están haciendo acciones para la reducción, ¿verdad? Que por ejemplo ya hayan instalado paneles solares, que hayan hecho cambios en el año de luminarias, etcétera, por tecnologías más eficientes o menos contaminantes, o hayan hecho mejoras en sus sistemas sanitarios o en sus sistemas de tratamiento, que ya lo estén haciendo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan como proyecto de gases de efecto invernadero. En la definición habla de esas actividades que usted está, que van a ir alterando las condiciones identificadas en su año base. Posteriormente viene el otro tema que son las compensaciones, lo que es la documentación y la evaluación. Entonces, por acá tenemos varios conceptos. El primero, vamos a ir en orden, el informe de gases de efecto invernadero. Es un documento, ¿verdad? Independiente, destinado a comunicar información relacionada con las emisiones, con las remociones y las reducciones de GI, así como su compensación cuando aplique de una organización o su usuario previsto. El informe de los gases tiene que decir todo. ¿Cuántos fueron nuestras fuentes? ¿Cuáles fueron las que identifiqué? ¿Cuál es mi alcance? ¿Qué me dio en el inventario por remoción? ¿Cuántas toneladas de CO2 equivalente tengo que compensar porque ya no pude reducir más? Todo eso me dice mi informe, ¿verdad? Que es ese documento. Después tenemos otro concepto que es el de acreditación. Bueno, aquí dice que la acreditación es cuando ya viene una tercera parte relativa a un organismo de evaluación y que va a manifestar la conformidad del inventario, demuestra esa competencia, ¿verdad? Para decir que si se está llevando bien las tareas que tienen y se está llevando bien el inventario, entonces documenta, ¿verdad? De esta tercera parte la conformidad con lo que usted está reportando. Entonces ese es el papel de la acreditación. Tenemos otro concepto que viene acá que es compensación de emisiones. Bueno, ya lo hemos visto un poco. Compensar, bueno, en el caso de carbono neutro es comprar créditos de carbono. Entonces, pero en realidad vendría siendo la definición, la metodología mediante la cual la remoción de dióxido de carbono equivalente o la prevención de emisiones a la atmósfera de un proceso pueden adquirirse voluntariamente por mecanismos reconocidos para contrarrestar las emisiones de GI que no han sido reducidas y que tienen lugar en la producción o el uso de ese proceso. Entonces, únicamente compensamos cuando ya hicimos nuestro inventario, cuando ya hicimos nuestro plan de reducción y monitoreamos y evaluamos y tratamos de reducir, y en el año número 2, ¿verdad? Después de haber hecho ese plan de reducción, yo evalúo cuánto me dieron mis emisiones al cierre del año
y digo, mucho, me quedaron 50, 100 toneladas de CO2 equivalente, por poner un número. Esas yo no las pude bajar, las tenemos que compensar si queremos ya certificarnos en carbono neutro. Entonces compro créditos de carbono. Y el ente que está acreditado en Costa Rica ahorita es las unidades de compensación que se tienen con FONAFIFO. Entonces, eso es compensar las emisiones. Viene un cuarto momento que es la verificación. Esa etapa, el concepto número 4, que la verificación justamente es el proceso sistémico, es un proceso independiente y documentado para la evaluación frente a los criterios de verificación acordados. Entonces, para la verificación ya se cuenta con un proceso para verificar. Bueno, en este caso, creo que por ahí está el compañero Rodolfo, que es verificador. No sé si anda por ahí, que tal vez pudiera aportar un poquito en ese campo. Si no, continuamos. Ok, continuamos. Y después tenemos un último concepto. La verificación es el proceso, ¿verdad? Pero el verificador puede ser una organización o competente e independiente con la responsabilidad de llevar a cabo la verificación. O sea, este verificador es el que va a estar acorde con todo este proceso que vamos a realizar. Y hasta ahí son los grandes términos o conceptos que engloba la norma, la INTV5, y que nos van a acompañar a lo largo de todo este desarrollo de curso. Vamos a dejar de compartir ahí y porque ya veo que estamos contra el tiempo, a indicarles que lo que continuaba en la presentación de PowerPoint, bueno, PowerPoint no, de acá, era justamente todos estos conceptos que se los acabo de explayar de forma general, son los conceptos que vienen dentro de las definiciones generales, explicados paso a paso. Entonces tenemos el carbono neutro, que es la ecuación, teníamos las definiciones importantes generales que vienen en la norma, relacionado al término de emisiones, lo que es el año de reporte, lo que es relacionado al término de reducciones, viene un poco también lo que es el año base. Se las voy a mostrar de forma general porque pudiera ser que lo toquemos la próxima sesión de forma muy general. Ya habíamos tocado un poco el tema de límites, algunas definiciones que ya las vimos en la matriz, pero para que ustedes lo vean, los gases, la cantidad de gases que se deben reportar de forma obligatoria. Estos son los factores de emisión del Instituto Meteorológico Nacional, que están las definiciones relacionadas con cuantificación de emisiones. Todas van a estar relacionadas con los factores de emisión del Instituto Meteorológico cuando vayamos a compararlos. Vienen las fuentes de... Sí. Sí. ¿Se dejó de compartir? Sí, perdón, no lo veo yo. Sí, Jos, ahorita no está la presentación. Todo lo que está diciendo no lo veo. Ajá. Nada más hago un paréntesis, compañeros. Acá ya les dejé la lista de asistencia para que me ayuden, porfa. ¿Se fue Jos? No, aquí está. Aquí está, ok. Aquí estoy, Pamita. Ok, no pensé que te había sido. Para que porfa nos ayuden a llenarla y estemos al día con la lista de asistencia. Y yo no sé si vuelves a hacer el intento para ver si logramos subir la presentación. Lo que iba a hacer, Pamelita, era, ¿cómo se llama? Tal vez copiarles. Esto prefiero que lo retomemos la próxima sesión, porque va a ser así apenas como un sprintcito muy rápido para finalizar con esta sesión y la siguiente lo revisamos. Pero sí les quisiera dejar como un pequeñillo cuestionario, forms,
aparte de la lista de asistencia, que aquí se los voy a poner, para una pequeña evaluación de conceptos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí les acabo de enviar un link de un formulariecito, ¿verdad? Es como una pequeña autoevaluación de los conceptos que acabamos de ver. Nada más para ver cómo estamos. Para que me lo llenen, porfis. Son 10 preguntitas, creo. Y la lista de asistencia. La siguiente sesión, si Dios lo permite, el próximo miércoles, retomamos lo que nos queda de esta presentación y le entramos de lleno con el módulo 3. Ya ahora, nada más para adelantarles, el trabajo que viene va a ser un poco más práctico, requiere de más atención. Los invito, si tienen ahí a mano, bueno, si tienen en su computadora, que tengan tal vez a partir de la sesión 3 sus calculadoras o sus hojitas, o si quieren trabajar digitalmente, porque vamos a empezar a hacer tal vez algunos ejercicios por ahí para que nos vayamos ya calentando motores en cálculos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ya sí, que íbamos a padre, ¿verdad? De acuerdo. Sí, de acuerdo. No pasa Muchas nada. gracias, sí. Entonces, por favor, denle clic al formulario y a la lista de asistencia y cerramos la sesión del día de hoy, compañeros. Con ese cuestionario tan grande terminamos a la 1. Ya ustedes lo pueden contestar después de lo que ya vimos. Muchas gracias. Bueno. Gracias, bueno, ahora almorzar así medio mareados. Hasta luego, gracias. Bueno. Vamos a parar la grabación. Detener grabación.